Ok, ¿qué podemos sacar de este video? Enseñanzas. ¿Qué es? Pues, ¿qué es estrategia? Hacer algo distinto, diferenciarnos. ¿Qué más? De las 5 fuerzas. Todo cambiado, pero esta misma es la de En ese sentido, de casi 25 años después, se mantiene. Entonces, bueno, ahí vamos viendo todos estos elementos. Ahora voy a continuar y después vemos si podemos ver este otro, que sí nos habla incluso de todo este proceso. Pero ahora vamos a continuar acá y luego vamos a ver si podemos. Bueno, de ahí el aporte definitivamente necesitamos estudiar. ¿Qué seguiría entonces? Una vez que ya hemos logrado 1, 2, 3 pasos importantes, viene lo que vamos a llamar ya lo que es planificar las operaciones. Ve que hay un bucle estratégico y dentro del mismo bucle vamos a manejar la parte operativa. Entonces, un primer elemento se nos plantea lo que es la gestión de los procesos. Ya que en esto, cuando hablamos de estos procesos, ¿de cuáles procesos estamos hablando? Principalmente. Los procesos operativos. Okay, es donde prácticamente logramos ser competitivos, ser rentables y socialmente responsables. Ahí es donde está, digamos, el tema grueso, ¿no? Donde se pueden dar estos resultados. Parte de la gestión de los procesos, ¿qué sería? Pues hacer un mapeo de procesos, saber cuáles son esos procesos, primero que todo. Lo otro que tenemos que hacer es una interrelación entre la estrategia y los procesos que son claves, ¿verdad? Y una vez que ya los identificamos, ¿qué tenemos que hacer? Un análisis de esos procesos para ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y si hay debilidades, gestionarlas, que habíamos hablado de los 5 elementos que íbamos a gestionar, las medidas de control, ¿recuerdan? Y entonces ya gestionar esas medidas de control involucra las áreas de ¿qué? De soporte, ¿recuerdan? Que era la parte documental, el tema de conciencia, competencia, recursos de infraestructura y ambiente de trabajo, donde ahí por ejemplo entra el tema de tecnología de información y la parte de competencia de los proveedores. Entonces, hasta que yo no determine las debilidades que tienen los procesos, yo no sabría qué necesito de las áreas de soporte. Entonces, una vez definido eso, ya es muy fácil que las áreas de soporte sepan cuál es la intervención que tienen que hacer y que al final incluso se establece a través de acuerdos de servicio. Entonces, eso es como esta parte de mapeo de procesos. Otro elemento importante, porque hemos venido viendo que al final tenemos que impactar la rentabilidad, es la planificación de los ingresos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos, ya hemos determinado estratégicamente qué mercados, qué segmentos y qué cuentas vamos a atender en cada uno de esos segmentos.
que vamos a atender esas cuentas, ya sea vía prospectación, para poder lograr incorporar nuevos clientes a nuestra operación, o vía vinculación, para poder lograr clientes que ya operan, que nos compren más. Entonces eso nos va a permitir el ingreso. Entonces yo a partir de ahí podría hacer una planificación, una proyección de los ingresos que yo podría tener. Si yo hago esa proyección, al final yo puedo hacer un análisis comparativo de dos tipos de datos que podemos ir teniendo, digamos, a nivel de nuestra organización. Una es la proyección de ventas, que se supone, basado en las estrategias que vamos a seguir, vamos a lograr. Aquí lo vemos en términos de tiempo versus los ingresos que vamos a tener. Pues yo puedo hacer una proyección, ¿cierto?, de lo que, vamos a ponerlo simple, de lo que yo quiero lograr, una proyección de ventas, pero por otro lado yo tengo el que es algo real, el pronóstico de ventas, tengo el dato histórico. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Una brecha. ¿Cómo cierro yo la brecha? Se supone que ¿cómo vamos a lograr? A la hora de implementar ¿qué? Las estrategias que estamos planteando. Al final, esta brecha que está a coger, si no hacemos nada, esto es lo que va a pasar. Si implementamos las estrategias, esto es lo que proyectamos o queremos que pase. Y entonces ven que ahí es, ya sea que yo me diferencie en producto, me diferencie en canales, o incluso el área de mercado, por ejemplo, hacer todo un proceso de comunicación para poder lograr que esta brecha. Entonces aquí podemos ver todas las dinámicas del mercado también, apoyando para pasar de un estatus A un estatus B, ¿verdad? Y que con eso logramos realmente esa proyección. Entonces ese tema es importantísimo, tener muy claro en cuántos son los ingresos proyectados una vez que logremos implementar la estrategia. Ok, la otra parte es, ahora sí, la planificación de los recursos. Entonces, si yo hice un análisis de estos procesos y ya sé qué fortalezas y debilidades tienen, bueno, habría que ver cuáles son los procesos, recursos que requieren estos procesos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo, para poder tener la capacidad estratégica requerida. Entonces ven que aquí yo manejo ya la planificación de recursos. Entonces, ¿qué voy teniendo como resultado acá? Un mapa de procesos, identificando los significativos, una proyección de ingresos y unos requerimientos de recursos, y esos requerimientos los voy luego a convertir en un presupuesto, que va a ser el CAPEX y el OPEX. Ok, aquí hemos hablado del estrategia, ¿se acuerdan? Es el gasto estratégico. Aquí ya hablamos del gasto de inversión, del gasto de capital, y aquí del gasto operativo. Es decir, simplemente vamos a decir, vamos a requerir en tales procesos contar con una cantidad superior de gente, con tales competencias. Bueno, entonces ahí tenemos ese gasto operativo. Aquí serían ya las inversiones que deben hacer en tecnologías, de información y cualquier otro tipo de tecnologías que requerimos. Entonces al final lo que vamos a obtener son estos resultados. Entonces la planificación operativa va a depender de la planificación estratégica que estamos haciendo. ¿Ok? Prof, Sí. ese parámetro de la proyección de ingresos es antojadiza o hay algún... No, porque si yo ya determino cuáles son las cuentas de atención inmediata, cuántas de ellas voy a prospectar, cuál es la capacidad más o menos, digamos, conocer un rating, lo que me podría comprar ese cliente, si lo logro operar con nosotros, y aparte de eso, si logro vincular los otros clientes, yo ya más o menos puedo estimar cuánto es lo que yo podría estar ganándole a esos clientes. Entonces yo puedo hacer una predicción de tal, porque a la hora de diferenciarme se supone que yo voy a lograr que esos clientes me compren a mí. Vea que ahí el área de mercado, lógicamente, como dicen, no solamente hay que poner el huevo, sino que cacarearlo. ¿Qué es lo que haría mercadeo? Cacarear el huevo. Hacerle ver al mercado los beneficios que va a obtener si trabaja con nosotros, porque hemos hecho un cambio en nuestra organización y nos vamos a diferenciar. Entonces lo que va a hacer es que los clientes quieran operar con nosotros, y por lo tanto, en vez de tener ese comportamiento, poder lograr esto. Ahí vamos a crecer, ya sea en atender nuevos mercados, nuevos segmentos, cuentas dentro del mismo segmento, o ampliar los ingresos en los mismos clientes que ya operan con nosotros. Ver que son todas esas posibilidades que nos van a dar esos ingresos. ¿Okay? Bien, entonces aquí tenemos esta parte. Entonces vea que de ahí vamos manejando la planificación operativa. Tal vez lo que os comentaba la otra vez sobre este tema, vea que aquí lo que estamos es testeando la capacidad estratégica en los procesos operativos. Y que una vez que lo tengan, ya obviamente empiezan a funcionar. En paralelo, ¿qué vamos a tener? Posiblemente vamos a tener procesos que ya existen operando, ¿sí? Pero también vamos a tener iniciativas que van apenas en camino para darle la capacidad estratégica a los procesos operativos que requerimos. Entonces, van conviviendo, posiblemente aquí proyectos
con procesos ya operando en la realidad. Y eso es lo que vamos a entender, ¿ok? A nivel de la organización. Entonces, cosas que se están gestando y cosas que ya existen y que tienen que se supone dar los resultados. Entonces, esa es la otra parte. Entonces, ¿cómo vinculamos la parte estratégica con la parte operativa? ¿Verdad? ¿Qué sigue después? Una vez que ya, ahora, para la planificación porque aquí hablamos de gestión de los procesos. Bueno, ya para eso, como un tema, aquí de una manera muy resumida. Una vez que yo identifique cuáles son los procesos claves que me van a permitir implementar la estrategia en donde yo tengo que lograr tener excelencia operativa, bueno, entonces yo en esos procesos defino claramente cuál es el propósito en ese proceso, defino cuál es el alcance en ese proceso, los objetivos e indicadores de eficacia y eficiencia que van a tener sus procesos, que de hecho esto me va a permitir de alguna manera darme cuenta si los objetivos me están permitiendo o no lograr la estrategia que nos planteamos. Luego tenemos que, bueno, esos procesos tienen unos proveedores que nos van a dar posiblemente unas entradas, ¿verdad? Unos productos. Tenemos unos procesos de actividades y tareas que vamos a describir. Al final esos procesos nos van a dar unos resultados, unas salidas, que van a ir a unos usuarios que pueden ser ya sean internos o externos a la organización. Si vamos viendo aquí, vamos a ir manejando un modelo que es el modelo PEPSO, ¿verdad? Que es proveedor de entrada, proceso, salida de usuario. Entonces PEPSO es lo que vamos a gestionar. A la hora de que vayamos describiendo todos estos procesos, vamos a ir aclarando cuáles son las áreas funcionales, los puestos o comités claves que van a participar en esos procesos, y que entonces a partir de ahí, teniendo en cuenta cuáles son nuestras funciones, de ahí podemos derivar qué responsabilidades, qué autoridades, cuál es la rendición de cuentas que tienen que tener, hacer un análisis de las competencias, pues ahí, a partir de ahí saber qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes mínimas deben de tener estos puestos claves, las personas que ocupan estos puestos claves, y por último, determinar cuáles son los requisitos del puesto que tienen que ver con educación mínima, formación mínima, experiencia y otros requisitos. Entonces, ya una vez que como voy gestionando los procesos, los voy describiendo, ya después me puedo meter ese nivel de detalle para poder llegar a establecer, qué sé yo, un perfil de puestos, que luego lo comparo con un plan vigente, y posiblemente si hay brechas, ahí es donde entra el área de recursos humanos, a reforzar, ya sea reclutando, seleccionando gente, o fortaleciendo los conocimientos, habilidades y actitudes de la gente para que puedan tener las competencias requeridas. Entonces ve como un área funcional, una vez que hemos descrito los procesos claves, puede entrar a jugar, ¿verdad? Por ejemplo, otro elemento importante, gestión de la información. Entonces, a partir de ahí, conforme vamos detallando los procesos, vamos a determinar de qué manera esos puestos claves van a ir dejando evidencia de lo que hacen y lo que miden según el proceso que ejecutan, de diferentes maneras, ya sea a través de formularios, que aquí más bien la idea es que en vez de formularios que se utilicen sistemas de información, ojalá bases de datos, que la vayamos registrando de una vez, para que incluso ya la información la podamos tener prácticamente en línea, ¿verdad? O ir manejando los diferentes documentos que están obteniendo a partir de ese proceso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos documentos resultantes o bien registros que pueden ser físicos, electrónicos, con los cuales vamos manejando toda la información, y que esa información va a ser base para poder tener cálculos adecuados, análisis de datos y poder tener estos indicadores y saber si estamos cumpliendo o no con los indicadores de eficacia y eficiencia que nos hemos planteado para ese proceso claro desde el punto de vista estratégico. Bien, y luego tenemos la otra parte que es determinar ya metodológicamente qué es lo que vamos a hacer en ese proceso, establecer criterios, ¿verdad? A la hora de llevar a cabo estos procesos que tenemos que seguir y respetar, y por último, determinar cuáles son los recursos de infraestructura y ambiente de trabajo que vamos a requerir en ese proceso. Entonces, ¿quién entra ahí, por ejemplo? Ahí entra el área de tecnologías de información o el área de mantenimiento para crear los edificios, los equipos, todo lo que se requiere. Entonces, ven que a la hora de ir gestionando los procesos, utilizando una metodología como esta, prácticamente le vamos dando cabida a que otras áreas de soporte entren y le den a ese proceso la capacidad requerida para poder lograr despegar e implementar la estrategia. Entonces, de una manera lógica es como vamos a ir involucrando primero las áreas operativas a través de la descripción de procesos y posteriormente las áreas de soporte para darles las capacidades que se requieren. Entonces, por ahí entonces es como vamos manejando incluso este tema de procesos en la parte operativa como parte de la planificación operativa. ¿Okay?
Bueno, entonces eso sería esta parte. Bueno, trabajar en eso y posteriormente ya caer en la planificación de recursos y en este presupuesto. Muy bien, entonces ya a partir de ahí viene una actividad muy importante. Después de hacer esta planificación de las operaciones, tendríamos 1, 2, 3, 4, una quinta gran actividad, que es lo que se llama controlar y aprender. Entonces vemos que acá vamos a tener dos tipos de seguimiento y medición. Un primer elemento, un primer seguimiento y medición, que es la revisión operativa, que en este caso ya es ver la operación, el día a día, para ir tomando decisiones y acciones correspondientes a esa operación. Ver que la operación está funcionando bien y en caso de que no, aplicar acciones de corrección, acciones correctivas o acciones preventivas, que fue mucho de lo que también Penélope nos habló en el curso. Y está la otra revisión, que es la revisión. Esta es muy frecuente, posiblemente esta puede ser diaria, puede ser semanal, mientras que viene la revisión estratégica, que a la larga esta revisión posiblemente va a ser de carácter, no sé, mensual o trimestral, posiblemente más frecuente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta revisión? Prácticamente es ver que todo lo que hemos planificado se está desplegando e implementando. Y si no, tomar las decisiones y acciones que correspondan. Esa sería esta revisión que está acá. Es ver que lo que se planificó, se implementó, primero se está implementando. Entonces esa sería la parte de controlar y aprender. Y tenemos una última etapa con la cual cerramos el ciclo, ya que se convierte en un ciclo, que luego lógicamente hace que arranque nuevamente el ciclo. Y es cuando ya vamos cerrando el año, ¿verdad? Que es cuando hacemos como quien dice, así como uno liquida el presupuesto, uno tiene que hacer una liquidación estratégica. Entonces, vea que aquí ya esto se le llama probar y adaptar. Entonces hacemos un análisis de rentabilidad, que al final era lo que andábamos buscando. Entonces ya aquí vimos hasta dónde se está desplegando e implementando la estrategia. Aquí ya no, aquí lo que vamos a ver es hasta dónde la estrategia fue eficaz, me está dando los resultados que yo andaba buscando. Incluso hago una correlación estratégica, por ejemplo. Ver que los esfuerzos que yo hice en capital humano realmente tuvieron un impacto en la rentabilidad del negocio. Los esfuerzos que hice en tecnología de información tuvo un impacto en la rentabilidad del negocio. Los esfuerzos que hice en un proceso operativo que quizás no existía y que lo tuve que crear, tuvo un impacto en la rentabilidad. O si ya existía, lo llevé a mejorar, tuvo un impacto como tal. Entonces se hace un análisis de correlación que es parte incluso de las lecciones aprendidas que tenemos que lograr. Así como un proyecto lo hacemos, aquí también las lecciones aprendidas desde el punto de vista estratégico, para ver si realmente esos esfuerzos que se hicieron tuvieron el impacto que andábamos buscando. Y puede pasar que también empecemos a visualizar ya estrategias emergentes que a partir del análisis de datos que vamos obteniendo acá tengamos que determinar. Y vean que nuevamente, una vez que ya cerramos acá, viene el nuevo año y empezamos nuevamente el ciclo. Entonces prácticamente podemos decir que sí podemos tener un proceso de planificación. Y vean que entonces ahí vamos prácticamente aplicando mucho de lo que ya fuimos viendo. Por ejemplo, lo primero que vimos con Micro, que es proyectos, ¿dónde estaría ahí? ¿Dónde estaría la parte de proyectos? Asociado a las que. Exacto. En la cartera inicial. Ahí es donde van a estar los proyectos, los grandes proyectos, ¿verdad? Que hemos determinado que son necesarios para crear la capacidad estratégica requerida en los procesos operativos. ¿Ok? Bien, ¿dónde está la parte que nos enseñó Harold? Estudio integral de riesgo, ¿dónde estaríamos ya? Hay como en dos partes. Ajá. Aquí lo que vamos a ver es el riesgo que principalmente vamos a ver dos tipos de riesgo a nivel global: los del entorno, ¿cierto?, a través de oportunidades y amenazas, y parte también vamos a ver los del interno, viendo lo que son los factores críticos de éxito, dónde estamos débiles y dónde estamos fuertes. Digamos que hay un primer análisis, ¿okay? ¿Y a dónde estaría el segundo? Cuando ya metiéndonos más en un riesgo operativo. ¿En cuál etapa? Cuando hacemos transición de procesos, vea que una vez que yo, para gestionar estos procesos, y de hecho, a la hora de plantear yo estos objetivos que están acá, bueno, cuando yo mapeo los procesos, ya es muy fácil poder hacer una identificación de peligros, una valoración de riesgos y el establecimiento de las medidas de control, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a gestionar? Lo se llama gestión de los procesos. Y gestionar las medidas de control en estos procesos para lograr la capacidad estratégica que
Entonces aquí podríamos tener también la gestión integral de riesgos. ¿Y dónde está lo que nos enseñó don Álvaro Guillén? Ahí está la parte de gestión de los procesos. ¿Y dónde está lo que nos enseñó Susan? Auditorías internas. ¿Dónde estaría? Controlar y aprender, ese sería uno, ¿cierto? Y no aquí, sino principalmente acá, porque recuerden que en las revisiones por la dirección encontramos a llevar los resultados de las auditorías internas. ¿Okay? Y solo ahí, porque aquí lo que vamos a medir, el grado de, acuérdense que cuando uno audita, chequea tres cosas: el grado de planificación, el grado de implementación y el grado de eficacia. Entonces, aquí ¿qué vamos a ver? Planificación e implementación. Y aquí, eficacia. Entonces, vemos que cuando auditamos acá y acá vamos viendo los resultados. ¿Y dónde está la parte que nos enseñó Penélope? Mejora continua. Precisamente en este proceso. ¿Va bien? Entonces, todo lo que hemos visto a través del módulo introductorio, vemos que puede formar parte de todo el proceso. Y entonces ya vamos dándole su lugar a cada uno de esos elementos que ustedes van viendo, que han visto ya en detalle. Nada más que aquí lo estamos viendo en general, bueno, y ya sabemos dónde vamos a ir ubicando cada uno de esos elementos que hemos aprendido durante el módulo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok. Y bueno, ya hemos visto una serie de elementos más adicionales a los que nos plantearon en sus respectivos. Entonces, básicamente, eso era lo que queríamos ya con este último curso, digamos, compartir con ustedes. Pues no sé si ves que me faltó algo, terminar el diagrama de la última página. Usted dijo que al final de la clase. Sí, vamos a terminar de ver. Ya para que vayamos, de hecho ya tenemos toda la información prácticamente para que terminemos. Entonces, acuérdense que aquí habíamos dicho que estaba el entorno del mercado meta, ¿cierto? Somos clientes. Hemos hablado del entorno general, aquí arriba. Aquí del entorno específico y continuidad. Que para poder tener toda esta información, de entrada, estación de chicas, vamos a tener investigación. Luego aquí podríamos hablar de la parte de desarrollo e información. Y ahora sí, ¿qué podríamos tener aquí? Vea que ese desarrollo e innovación tiene salidas para tres procesos más. ¿Cuáles podrían ser ahí? El del censo privado. Vea que el del censo prácticamente es como la torre de control que organiza todos los demás. Entonces, ¿este qué sería? Planificación y control de las operaciones. ¿Okay? Este es el censo. Y estos otros dos, ahí ustedes cuando lo ponen, uno va a ser mercadeo, que es el que va a manejar todo el tema de imagen, ¿se acuerdan? La propuesta de valor. Y el otro va a ser, ¿quién? ¿Quién es el que toma los pedidos, etcétera? ¿O quién es el que va a ir prospecto y vincula a quién? Entonces aquí tenemos, mercadeo o ventas, digamos, y aquí planificación y control de las operaciones. Entonces ven que entonces ahora sí, aquí tendríamos logística interna, primero. Aquí tendríamos producción y aquí tendríamos Logística externa, y al final lo que vamos a obtener son los productos que van al mercado medio. Estos serían ya los productos, ¿verdad? Y acuérdense que una vez que esos productos van al mercado, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? percepción. La percepción del cliente, y nuevamente con información para formar un bucle como parte de la mejora continua que tenemos que desarrollar en nuestra organización. ¿Se acuerdan de los 7 capitales? Acá. Pongamos los 3 intangibles aquí arriba, que era capital humano, capital, ¿cuál es el segundo? Es intangible, según capa de norte. Capital informativo, y capital organizativo. ¿Se acuerdan? Es el que tiene que ver con liderazgo, una estrategia, una cultura alrededor de la estrategia, lo que tiene que ver con alineamiento del personal y con trabajo en equipo, ¿verdad? Esos son los que veamos acá. Y abajo tendríamos los otros más duritos, que no son intangibles, que es lo que es capital tecnológico, ¿cierto? Tiene que ver con edificios, etcétera, equipos, maquinaria. Tendríamos lo que llamamos el capital operativo, que es el que va a gestionar proveedores. Y luego el capital financiero.
Vea que aquí, dependiendo de una organización, desde el punto de vista financiero, actividades principales cuáles pueden ser: presupuesto, crédito y cobro, tesorería, contabilidad. Esos podrían ser como así. Posiblemente hay más, pueden haber más, pero básicas que normalmente encontramos en las organizaciones: presupuesto, crédito y cobro, tesorería, es el que maneja los ingresos y los egresos, y la parte contable, que al final es el que establece los estados financieros. Entonces sería la parte capital financiera. Y vean que falta el otro capital, que es el capital documental, pero bueno, ese va a ser más bien parte del resultado de la planificación. Pues aquí vamos a tener un proceso de planificación, que de ahí surge el capital documental. Habíamos puesto que era dirección. Sí, o dirección, sí. Dirección o planificación, puede ser este. Y este es dirección, análisis y mejora o evaluación y mejora. Ahora, al final todo esto nos va a permitir lograr que ser competitivos, rentables y socialmente responsables, que es lo que queremos aquí. Es prácticamente los resultados que andamos buscando con un modelo de gestión como estos. Entonces, de una manera muy resumida, podemos ver cómo un modelo ya integralmente puede trabajar. ¿Para qué estamos tecnología? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces la parte, y al final lograr que la sostenibilidad o el éxito sostenible. O también, ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo se le llama también al éxito sostenible? ¿Cuál es un término que me parece que es más usado en Costa Rica? No, acuérdense, la responsabilidad social es parte de la que nos va a ayudar al éxito sostenible. Creo que en el negocio, ¿una qué? Continuidad. Pues al éxito sostenible también le podemos llamar continuidad de negocio. Lograr la continuidad de negocio en el corto, mediano y largo plazo. ¿Okay? No sé si pudieron ver el otro materialito que habíamos más o menos comentado el día. ¿Sí? El tema de acuerdo, de la estructura modular y tal. No sé si tienen alguna duda. Están en los anexos. Y por último tenemos ahí la moraleja, no sé si la leyeron. Tiene que ver con este otro libro que es importante, debe ser a dar en gran salvo. Eso es para los que quieren ser emprendedores. Exacto. Bueno, entonces ahí pusimos una moraleja que al final es un poquito lo que de alguna manera necesitamos para poder lanzarnos. Ya ver el gran salto. No sé si pudieron ver este gran salto. Poco se atreven a dar. ¿Cuál es la lección aprendida acá? Ay, precisamente este libro es bien interesante porque ese libro prácticamente lo va llevando, conforme uno lo va leyendo, por un bonito, es una novela, tipo novela. Entonces, ¿cómo va pasando uno de un nivel de incompetencia a un nivel de competencia, a un nivel de excelencia y por último ya a un nivel de trascendencia, de ya poder trascender? Normalmente uno se queda en nivel de competencia, porque uno se siente un profesional exitoso, que todo va muy bien y todo, pero no hace ese salto que falta para trascender. Y hay una buena noticia para algunos, aunque sí hay bastantes jóvenes también. Se dice, una de las cosas que se habla en este libro es que precisamente la gente que trasciende son gente mayores de 45 años. Así que los que están muy jóvenes todavía les falta. Puede ser que hagan el salto antes, pero digamos que toda la gente que realmente ha logrado cosas que trascienden a nivel mundial superan los 45 años. ¿Verdad? Entonces, los que no han llegado ahí, pues no hace falta, pero los que ya llegamos, necesitamos a alguien juntos, nos lleva a la piscina. Entonces, es muy interesante. Y precisamente el libro lo que le habla a uno es cuáles son esos diablitos, ¿verdad? Cuáles son esas creencias, esos valores, esas ataduras que no le permiten a uno a dar ese gran salto. Entonces lo que hay que hacer es cortar esas ataduras para brincar. Y se dice muy interesante en el libro que al final lo que es un cristal es fácil de romper, pero lo vemos ahí y no lo rompemos. Entonces hay que romperlo para trascender, entonces ya hacer algo por la humanidad. Por ejemplo, Franklin Chan en este momento está trascendiendo, ¿sí o no? ¿Cuántos años tiene Franklin Chan? ¿Están viendo?
siempre tiene más de 45 años. Así que esa es la noticia. Para que lo tengan presente. Bueno, señores, entonces, no sé si tienen alguna consulta. Quería plantear una duda existencial, principalmente una cuestión de percepción, ¿verdad? El antes y el después de haber recibido el curso introductorio, primero, ¿cómo se sintieron? Segundo, esta recopilación de ideas que uno termina en la carrera como sueltas, ¿verdad? Como diseminadas por ahí y que hay que retomar, pero que a veces no le dan un orden específico. Entonces, quisiera oír opiniones de cómo ven el enfoque, cómo ven ese orden. Yo por lo general digo, a título personal, que uno no es dueño de la verdad, pero por lo menos creo que lo que se está planteando aquí en general entre todos los temas hay una coherencia lógica. Entonces no sé, quisiera oír opiniones también porque es parte de la retroalimentación que necesitamos nosotros como comisión, ¿verdad? Sí, no, pero digo yo, es una... No, de hecho, Y no hemos terminado el que curso más bien el tampoco. próximo... Nos pasaron. Falta la evaluación del curso, ya estoy de esta parte. No sé si Katia tiene las evaluaciones, si no, en la próxima, el mismo día después del examen, ahí podemos hacer para que también quede por escrito, pero quizás sería importante conocer, digamos, por decirlo así, los puntos fuertes, como dice Juan Carlos, y otros ustedes sienten que hay una oportunidad de mejora para poder hacer cambios. Exactamente, hacer el moda. El análisis y diagnóstico. Sí, Para empezar a darle la vuelta. Mucha información, digamos, yo lo veo así, de la vista tal vez mía, de la experiencia mía, tal vez que toda esa información uno la ha manejado, pero no viendo en una sola recta, sino que como la figura que usted mostró, que las flechitas van para todos lados, sino que ahora ya uno lo ve en una sola dirección. En una parte, en otra anterior, yo creí que el FODA, solo uno montaba un FODA una vez y hasta ahí murió el FODA. Entonces, para mí fue un aprendizaje que sé que ahora el FODA, yo, por el lado mío, yo tengo que aplicarlo cada 6 meses, 2 veces al año, para ver cómo va mi empresa. Que cuando la hice anterior fue hace 6 años que tiene la empresa, y hace 6 años y fue cuando hice el FODA, y hasta la fecha no he hecho ningún FODA y tengo una mejor visión para seguir adelante. Sí, porque hay una dinámica, ¿cierto? Todo cambia. Como decía Mercedes Sosa. A mí me parece, digamos, en ese curso de la estrategia, no porque profesor es aquí, realmente me parece excelente, de los mejores cursos que llevan al tema de estrategia. Y yo creo que en los cursos, tanto en minor como en riesgos, se enfoca también mucho el tema de estrategia. Entonces, yo no sé, se podría valorar, tal vez empezar con este curso, para que en un curso, digamos, de riesgos se vea más de la metodología y de cómo se hace el análisis de riesgos y todo eso, y que en el curso de proyectos también se pueda llegar un poco más a entender las nueve áreas de conocimiento, o sea, meterse un poquito más específico al tema de proyectos. Y porque de pronto yo sí sentí, digamos, como que en el curso en este no, pero realmente sí es otra visión totalmente diferente a lo que al menos yo he visto en otros cursos de estrategia. Pero en el curso de Miner y el otro muchacho, yo sí sentí como que se repitieron muchos temas. Entonces, realmente son muy pocas horas de capacitación, digamos, relativamente, si uno lo ve por muchos temas, muy pocas horas de capacitación, como para repetir tantas veces lo mismo, digamos, de estrategia. Ahora, bueno, ahí esa es mi percepción. ¿Cómo valorar? O acá o acá. Exacto. Y ya más bien dar el marco general y que ya más bien ellos empiecen a detallar lo que el marco general.
aquí van a ver ustedes el tema proyectos, aquí van a ver el tema riesgos, y más bien que entren ellos a ver. Fue muy interesante. Sí, en parte, aquí no estoy excusando a nadie, pero en No, parte... no, y no es crítica, o sea, No, no lo estás haciendo en mala, Estoy- sino como estoy- oportunidad de mejora, tal vez es que no estoy- me sé expresar de la mejor forma. O sea, estoy- todos los cursos me parecieron buenos, digamos. Estoy tratando de recordar cuál fue la discusión que tuvimos en el momento de darle un enfoque a los cursos, ¿verdad? Y el objetivo era actualización, ¿verdad? Ciertamente hay temas que se repiten y yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido de que hay cosas que se repiten. En parte fue una insistencia nuestra en que se dijera, bueno, estamos en este tema, pero lo que amarra todo es esto otro, ¿verdad? No verlo como un tema aislado. Entonces, por eso fue la insistencia y tal vez por eso se repitió. Siento su dolor, porque en realidad estamos ayunos en muchas capacitaciones de realmente de uso de herramientas, ¿verdad? Que me digan cómo hacerlo, el cómo, ¿verdad? El tiempo, como dice usted, no nos da espacio para meter. Si quitamos eso tal vez y hacemos una introducción, podemos adecuar un poquitito de las herramientas. Otra falencia que he encontrado, inclusive en las universidades, es que no nos enseñan a amarrar esas herramientas en un orden específico. No lo dan, ¿verdad? Yo creo que las universidades no se dedican a eso tampoco, no hay un orden establecido. Usted lo concentra en una herramienta y lo hacen especialista en esa herramienta y después lo pasan a otra y en ese plan usted pasa toda la carrera. Nunca le dicen, vea, esto es aquí, y es como hacer un mapa y decir, hacer clic aquí, bueno, y ir viendo esas cosas. Eso tal vez sí lo discutimos y dijimos, bueno, vea, es que es actualización, vea, esto es lo que existe, esto es la tendencia, posiblemente es el estado del arte. Ya si se quiere especializar, y nosotros no pretendíamos ser esa parte de enseñanza de herramientas principalmente, no íbamos a eso. Entonces tal vez por eso digo yo que se dieron esas situaciones. Y sí, yo las viví con ustedes aquí, entonces tal vez se pueda cambiar un poco más y meterle más de... Podemos analizarlo. Sí. Los cursos, bueno, los cursos sí fueron interesantes. En algunos casos sentí que eran más repaso que actualización, pero siempre aprendí cosas más. En el caso del curso de mejora continua, yo lo quitaría porque lo vemos redundante en la parte de proyectos. O sea, podemos poner proyectos de mejora continua dentro del proyecto, en la parte de proyectos, y ampliar esas otras esos otros temas. Se le quitaste el trabajo, ¿no? Porque ella puede dar esos otros temas. O quizás otra opción es darle un enfoque diferente a la parte de mejor. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, sería interesantísimo No le cayó mal, manejar, por ejemplo, TOC, teoría de restricciones, que sí es un tema que posiblemente mucha gente no maneja. Sí. ¿Cierto? ¿No? Y que es una herramienta de mejora continua. Por ejemplo, yo creo que si más bien pues, se plantean diferentes modelos. Por ejemplo, existe TOC, ¿qué es eso? Es esto y esto. Existe esto. Y tal vez no enfocarlo tanto a esa parte como el proyecto de mejora continua, sino más bien los diferentes enfoques que uno podría utilizar como ingeniero industrial para la mejora continua. Que un TOC es bien salido, ¿verdad? De lo que plantea el resto de la gente. ¿Exacto? No, y más bien es una manera muy distinta de pensamiento a otras que se puedan ver. Yo creo que por ahí sí mantener tal vez el tema, podría ser, pero más bien darle un énfasis en este. Un enfoque diferente. Un enfoque diferente, exacto. De todas las diferentes cosas que podrían ver. Eso suena bonito. Como para ver. Muy bien. Entonces ahí hay un gran reto, ¿verdad? Tal vez rediseñar ese curso. Le volvimos el trabajo a él. No, no, no. O sea, no tengo yo por qué decirlo, ¿verdad? Y tampoco estoy renegando. Uno se mete en esto porque le gusta. Claro. Y estamos en la comisión ad honorem. O sea, es un trabajo que buenas regañadas me he llevado yo de mi mamá, de mi esposa. ¿Por qué te metes ahí? No te regalan nada. No te dan nada. ¿Qué estás haciendo ahí? Aparte del show, sí. Aparte, sí, nada más.
Entonces, es el gusanillo que uno tiene, ¿verdad? Y la necesidad y conciencia, digo yo, de que, y eso es lo que está saliendo últimamente, que no hay uniformidad. De hecho, el Financiero sacó un artículo con don, ¿cómo se llama? El presidente del CIE, del federal. Don Olman, hablando de que las universidades tienen diferentes carreras. En el fondo está diciendo eso, ¿verdad? Hay ingenierías industriales, pero todas son diferentes. No hay uniformidad. Y habla de la certificación del trabajo profesional, y eso también es parte de un programa que tenemos. Entonces, como que todo da vuelta, pero todo llega al mismo punto, ¿verdad? Entonces, ese trabajo que hacemos ahí, y estas preguntas de ellos, yo tengo la inquietud, ¿verdad? De hecho, aunque Evelyn me dice que soy el espía, pero parte del proceso de los integrantes de la comisión era pues, participar del proceso y ver qué está pasando, ¿verdad? Porque tampoco es dejarlo y nacerle chiquito y que ahí valga el anuncio, puede ser, de si alguien quiere unirse a ese voluntariado, bienvenido. Necesitamos más gente, más ideas, más cositas. Y vea que es en función de los problemas, ¿verdad? Y eso es lo que trabaja. Entonces, si alguien por ahí quiere llegarse a la regañada de la mamá y la señora y todo, bienvenido. en esas reuniones, si yo no llego con el refrigerio, no me creen. Sí. Me echó la culpa todo el curso de que yo era culpable de todo lo que pasaba. Todo coincidía. Descompuso los parlantes. ¿Viste? Los tocó. Me dijeron que la segunda vez. ¿Ve? Y yo, ¿saben qué creo que es? Es este cabecito. Sí, eso parece. Yo quisiera hacer una observación y de alguna forma también, digamos, a veces la carencia en otros, cuando alguien hace algo un poquito diferente, pues se nota, ¿verdad? Al profesor, a mí me debemos agradecer de que nos ha traído bibliografía. Porque en ninguno de los otros cursos, que es actualización, yo no me actualicé con ningún libro nuevo que estuviera la gente usando o el capacitador usando, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Más bien bastante bibliografía, ¿verdad? Pero ¿verdad? Exacto, que eso es, como se entiende desde el principio, el objetivo del curso, nos dan unas generalidades, cada uno quiere aprender, pues vaya. Pues para eso era la idea también por la que vine al curso del principio, bueno, me van a hablar del proceso, no, pero yo necesitaba, se queda la carencia de, bueno, que hay nuevo en el proceso, enseñar la misma filmina de hace 20 años que estuve en la universidad, ¿verdad? Por lo demás, pero no estoy criticando un solo profesor, sino lo que digo es que también eso podríamos mejorar, ¿verdad? La gente como ustedes, ¿verdad? Como Juan Carlos, que cualquier libro que pregunta, que ya se lo leyó, ya hizo el resumen, ya hizo la filmina, la presentación, ¿verdad? Y ya dio el curso, ¿no? Tienen mucho material y entonces nosotros podríamos aprovechar con todas, digamos, las direcciones en YouTube de todas las cosas que hay que ustedes manejan diariamente y que nosotros la mayoría no, y aprender muchísimo más rápido también, un poco más, hacerlo más interesante. Yo le digo que las 2, 3 direcciones que vi en algún momento que buscaron algo, no sé, la meta o lo que sea, yo las fui a ver, es más interesante. Estamos usando tecnología también y sin criticar, ¿verdad? A veces uno, bueno, tengo aquí con el folleto impreso en blanco y negro, en algunas cosas no las veo bien, solo se ven allá, aquí no, ¿verdad? Detalles, pero okay, eso... ahí sí un detalle, al final del curso les vamos a dar un CD con todas las presentaciones, eso siempre lo hacemos. Ahora es el día de la clausura, entonces nosotros les vamos a dar un CD, siempre lo hemos hecho, entonces para que ustedes ya las tengan en el CD. Pero lo hace más interesante, que usted venga y mencione 3 libros, yo no apunto el libro, por lo menos en algún momento, ahora sí ya llegó el momento, voy a leer. Entonces eso parece algo muy positivo de este curso y que tuvimos carencia en los demás, que podría mejorarse.
Que ahí yo diría que son dos tipos de referencia, aparte de libros, normas. Normas y libros. Ya existen, que recién han salido y ustedes las tienen. Sí. Entonces eso me parece que está muy bien. Sí. Cada uno de los cursos. Eso sí lo vi porque, digamos, mandé un correo que a todo el mundo llegó, pero yo mandaba información, ¿verdad? Sí, mandaba información, principalmente de libros, traje el libro de gestión de procesos que las compañeras aquí lo compraron, ¿verdad? Entonces sí traté de subsanar un poquito. Por ejemplo, un libro por ahí que también está Maynor, no sé si Maynor lo mencionó, que es la cadena crítica. No sé Sí, si se menciona. Que es de Goldberg también. Es de Goldberg, es interesantísimo, porque Goldberg dice ahí que la ruta crítica no se encontrará. Lo que hay que manejar es la cadena crítica. Bueno, es importante desde ese punto de vista. En proyectos, por ejemplo, eso sería muy interesante de leer la cadena crítica. ¿Verdad? Del PMI. Ya sería normativo. En Google es el mismo que escribió la meta, Sí, la cadena crítica. que se llama la cadena crítica, es muy interesante. Entonces, como que lo agarra uno en el cerebro. Ese sí lo encontré. Es más, hay uno de Goldberg y una mexicana que se llama Contabilidad Throughput. Y ahí es donde se le caen todos los tafetanes a uno. Todo lo que usted estudia de costos y contabilidad. Por eso usted va a hacer actividades. Eso lo agarra. También está lo de OPEX, asociado a TOC, ya hay toda una documentación muy interesante que más bien la parte de costos alaba a TOC. En ese sentido, la cosa positiva, porque siempre se ha caído coste basado en actividades y todo eso. Sí, yo la oportunidad mejora que encuentro es tal vez una comunicación previa a iniciar los cursos entre los diferentes profesores que la vayan a dar para que estén muy de acuerdo en las diferentes propuestas que vayan a hacer. Algunos profesores se limitaron a dar teoría de lo que ya existe. Otros llegaron aquí con propuestas, por ejemplo, en la forma de mapear. Y me parece que se le podría dar mucha más fuerza a esas propuestas si uno hubiera pues como un apoyo de Los demás. como gremio, ¿sí? Que todo lo hacen. Porque ciertamente parecieran buenas las ideas, pero de momento parecieran como iniciativas de una persona en específico. Y lo que se pretende es que llegue a ser algo de los ingenieros industriales, como que nos caracteriza, a como hay características de otros tipos de ingenierías. A mí sí me gustaría tener ese tipo de identificación, pero esa deberían hacer cursos como este. Me parece que es una oportunidad. La primera que tuvimos, está la parte de propuesta y un TRI que se integral en todos los temas, el manejo de ese tema. La referencia a literatura, realizar cursos de mejora continua, planificación estratégica antes o después, ¿sí? Y me falta una, falta la otra. La bibliografía. Exacto, que aquí está ya, referencia a literatura. Si es que es normas, libros y páginas web. ¿Y qué, perdón? Normas, libros y páginas web. Ese sí, que sería revisar el curso de mejora continua, a ver si nos puede diferentes. Muy bien, pues no, aquí ya las tenemos. Y ahí, bueno, si quieren un poquito más, la próxima vez podemos hacer saber. No sé si hay más que Tal vez en cuanto a la metodología de enseñanza, es mucho lo que uno pasa acá oyendo al instructor, pero creo que ya a este nivel la experiencia que como grupo cada uno de los integrantes puede ofrecer a los otros es muy enriquecedor y eso no se está explotando. Entonces, o sea, una mayor, algo más participativo y no magistral. bueno, es explotar la experiencia de los participantes ya con dinámicas. Sí. Por ejemplo, el de procesos creo que sería más enriquecedor si se practicara en clase, o sea, si hubiera como, o sea, fuera de otra forma, no tal como se está dando. Y las evaluaciones.